Vamos a hablar de precios, señores, de cómo están evolucionando los precios en supermercados, en principales bocas de expendio. Vamos a arrancar con Miguel Ángel Calvet. Él tiene muy buen pulso, que son los supermercados chinos, se los representa. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo andan los precios en estos últimos días? ¿Ha habido una nueva suba fuerte como las que veníamos sufriendo? Bueno, se viene sosteniendo lo que fue enero. En el mes de febrero ya se superó el 3% en lo que es canasta básica alimentaria. En productos que no son de la canasta básica estamos entre 4 y 4.5, pero 3,1 en canasta básica es muy alto. Sí. Hay igual una retracción en el consumo, es decir, el consumo se ha estancado, hay un amesetamiento. ¿Eso obedece? ¿Eso no hace bajar los precios? Bueno, de hecho, hoy eso está funcionando como ancla inflacionaria, ¿no? El hecho de que la gente no consuma, para dar un ejemplo muy gráfico, la leche fluida, que es un producto de primera necesidad, de canasta básica, cayó 2,1% en el último bimestre. Y es un producto que... La gente se ubica a la leche en polvo en ese caso. No, están consumiendo menos. ¿Se consume menos leche en polvo? Porque la leche en polvo cayó más de 8 puntos, por ejemplo. O sea que son indicadores que la gente se está retrayendo, o sea, en el momento que gasta lo justo y necesario y está comprando menos. Pero hay productos que han aumentado mucho el consumo, caso por ejemplo de pastas secas, obviamente en detrimento del caso de carnes, del caso de pollo, claro, del caso de otros alimentos y otras proteínas contra hidratos de carbono. Eso obviamente, de seguir esa tendencia, lógicamente estamos hipotecando el futuro de mucha gente, ¿no? Sobre todo de los más chicos. Sí, nocivo para la salud, claramente. Es absolutamente nocivo. Miguel, ayer el presidente adjudicó esta inflación de estos últimos meses, claramente en alza, a una suerte de inercia inflacionaria. Otros comprenden que tiene más que ver con la devaluación. ¿Usted a qué lo adjudica? Bueno, hay distintos elementos. Nosotros en el mes de diciembre, bueno, fue una transferencia, una transición del gobierno traumática. Obviamente, además, diciembre suele ser un mes donde se recalienta la economía, sumado a los anuncios de devaluación y la posterior aplicación de esa devaluación. Muchas empresas hicieron sus costos entre 15 y 20 pesos el dólar antes de que se efectivice la devaluación. Y bueno, todo eso creo que originó un poco la tormenta perfecta, ¿no? A ver qué opinan nuestros otros invitados. Pedro Busetti es de una ONG que defiende a los consumidores. ¿Cómo le va, Pedro? Muy bien. ¿Todo en orden? Bueno, ¿y usted qué pulso preocupado está tomando? ¿Cómo le da el termómetro de los precios? Coincidiendo con lo que dice Miguel, la gente tiene miedo en este momento. Miedo al futuro inmediato. Sobre todo porque siguen aumentando los precios de los productos, como bien lo señalaba Calvet, porque hay un contexto de aumento de tarifas, de lo que nosotros denominamos un tarifazo salvaje, más del 500% de aumento en las tarifas de usuarios eléctricos, y no solamente en el área de norte y de sur, sino en todo el país. La provincia de Buenos Aires acaba de aumentar el viernes pasado, en promedio al usuario residencial, 170% la tarifa eléctrica. Esto repercute en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y falta decidir todavía los nuevos cuadros tarifarios del resto de las provincias argentinas. Además, agregarle que el ministro Aranguren anuncia la revisión tarifaria integral para el mes de julio o agosto y para el comienzo del invierno el aumento del gas del 300%. Y aumentan las naftas. En este escenario, cualquier ciudadano, consumidor, ama de casa, tiene, por lo menos, no tiene certeza. Podríamos decir que tiene miedo, pero por lo menos no tiene certeza y está preocupado. Claro, lógico. Bueno, Silvio Echeún es del Sindicato de la Carne, hemos hablado con él varias veces del tema carne. El otro día lo maltrató Guillermo Moreno, acá lo criticó muchísimo. No, exagera, no le da. No, sí, yo le transmití lo que vos nos habías dicho y él, bueno, nada, te agredió. Dijo que había bueno, pleno empleo, que se exportaba mucho, ¿qué decía? No lo escuché. No, dijo que no, lo que vos contabas sobre la carne no era verdad. No, verdad, bueno. Había que preguntarle. Bueno, ¿cuál es ese? Porque la gente la está dejando afuera a la gente. ¿Cuál es yo lo que le dije a Moreno, controversia con Moreno? Lo que vos dijiste es que se habían perdido 21.000 puestos de trabajo por cierre de frigoríficos. Sí, habría que ir a Venado Tuerto, ver que el frigorífico está cerrado, son 500 trabajadores, ir a Berazategui y Consignaciones Rurales son 300 trabajadores, ir a Estancia del Sur en Córdoba y Colcán tenés 700 trabajadores, y así te puedo nombrar miles de frigoríficos. Bueno, ¿y cuál es la perspectiva entonces para los frigoríficos, para la carne? En este momento muy complicada, la situación en el consumo
tenemos muchos frigoríficos endeudados, el precio de la carne ha aumentado excesivamente a través de la intermediación y de los supermercados, y eso ha traído como consecuencia un estancamiento en la producción, y obviamente que ya las consecuencias las estamos viviendo en carnes rojas, en las carnes vacunas. Hace el 29 de febrero acaba de cerrar sus puertas el frigorífico, lo que era Finescor, con 800 trabajadores. En este momento está la planta tomada ahí en Quilmes. Y también hemos tenido las consecuencias de las políticas de Guillermo Moreno, el cierre de Cresta Roja, que tenemos también 5.000 trabajadores y que hay 4.500 trabajadores que están viviendo hoy con 6.000 pesos por mes. Entonces, obviamente que al no tener una política certera en lo que va a hacer el gobierno nacional, en lo que hace a políticas de industrialización, en función de fortalecer la industria y la producción en el país, estamos todos muy preocupados. La quita de las retenciones no le hizo un gran favor a la industria La quita local. de retenciones ha hecho un favor, pienso que ha sido un cambio con el sector agropecuario, que pienso que lo ha cumplido, porque hoy hemos leído declaraciones donde el presidente de la sociedad rural aclara que ellos han aportado 6.000 millones de pesos, de dólares al Estado para salir de esta transición, a cambio de liberar las retenciones, de políticas incentivas para las producciones regionales y todo lo demás. Pero eso tarda en tener efecto. Sí, y por eso digo, las dos puntas que están colaborando para salir de este problema que tiene el gobierno están siendo la parte de la producción y los trabajadores y el pueblo argentino, porque el pueblo argentino en este momento está afrontando toda una transferencia de casi 4.000 millones de dólares que lo tiene que sacar del bolsillo del trabajador y de los vecinos en función de tarifa de gas, de Ahora, luz. ¿sigue carísima la carne? La carne ha retrocedido un 5%. ¿Bajó? Bajó un 5%, pero es solamente un envión para los próximos 20% que va a aumentar. ¿Por qué? Primero porque tenemos el problema de la luz, que están llegando las facturas en este momento. La factura, para dar un ejemplo, la factura al mayorista es del 100%. Quiere decir que una planta gastaba 600.000 pesos de luz, hoy paga 1.200.000. Yo pienso en algo, y esto es para Pedro. Si realmente está tan cara la carne, ¿por qué la gente sigue comprando? ¿Por qué no se pasa a cortes más baratos o directamente deja de comprar y de esa manera también colabora para que el precio baje, ¿no? Es que el sustituto también aumentó. Hoy el pollo está a nivel mayorista a 27, 28 pesos. Entonces, además no rinde la carne aviar lo que rinde la carne vacuna. El pescado está más caro que el pollo. Entonces no hay sustituto, no hay manera y hay una retracción de la compra de carne. Porque, a ver, si el promedio de venta de los cortes de carne en las grandes cadenas es de 120 pesos, evidentemente va a haber una retracción, porque los salarios, el promedio no llegan a 10.000 pesos. Y con 10.000 pesos hoy la gente no llega a 20 días del mes para comprar alimentos. Todavía las paritarias no se definieron mayormente, hay algún sindicato que pudo arreglar. Y además, tengamos en cuenta que el 35% de los trabajadores está en negro, no tiene paritaria, no tiene aporte y gana menos que 10.000 pesos. Sí, totalmente. ¿Qué comportamiento de consumo ves vos, Miguel Ángel, cuando sube mucho la carne, por ejemplo? Bueno, en este caso coincido, hubo una retracción muy fuerte en el tema de la venta de carne que originó también una caída del precio. Todavía no repercutió ni el tema de paritarias y sobre todo el tema de energía, ¿no? De la electricidad. Para dar un ejemplo, en el caso de una boca de proximidad, de un supermercado o de una pyme, hay una incidencia en el costo total de la operación de ese supermercado. Tomemos un comercio de proximidad de 300 metros, donde el costo de la electricidad es entre un 5 y un 8% del costo total. Hoy, al triplicarse, pasa a ser prácticamente un 20%, prácticamente lo que vale el alquiler del local. ¿Tanto? Eso se traslada a los precios también. Y eso necesariamente se tiene que trasladar. Ahora hay un problema más grave. Las pymes, que son las principales dadoras de trabajo en el país, doy un ejemplo, por ejemplo, una empresa plástica de La Matanza, que tiene 2 inyectoras, una empresa que tiene menos de 20 empleados, prácticamente está triplicando su costo y ahí la incidencia es entre el 12 y el 20% de su costo total. En el caso de la industria metalmecánica, por ejemplo, un balancín, hay muchas pymes que tienen 1 o 2 balancines también con pequeños, con menos de 20 empleados, menos de 10 empleados, también incide. De ahí que le pedimos en su momento, la semana pasada, al ministro Aranguren, justamente que se establezca para aquellas pymes de menos de 20 empleados
una tarifa social escalonada, para que no sea tan abrupto el aumento. Y en el caso de los comercios de proximidad lo mismo. Es decir, no, porque si no se va a trasladar Ahora, muy fuertemente a los costos de góndola, ¿no? Ustedes hablan más o menos parecido, Pedro y Miguel, pero en realidad están enfrentados porque los supermercados chinos son caros, digamos la verdad. Son igual que todos los supermercados. Tienen, obviamente, de proximidad, son de proximidad. Precios, si vas a un hipermercado, ¿es más barato el hipermercado que No el siempre, chino? no siempre. O sea, Pedro, No comparto, abusos. Pablo, la opinión. Hubo abusos Al por parte contrario, de los supermercados. el refugio de los sectores de menores recursos está en los comercios chicos, en los supermercados chinos, sobre todo en el área de Gran Buenos pero Aires. baratos no son los No, chinos. sí, son más baratos que las grandes A mí me da la cadenas. sensación En que muchos sí. casos son mucho A más ver, baratos, ¿no? para dar serio? alguna referencia concreta, en los precios de la carne en las grandes cadenas tiene un 30-40% más elevado que en cualquier carnicería de barrio, que en cualquier cadena frigorífica y que en cualquier supermercado chino. Las frutas y verduras, cuando vos comparas los precios de mayorista del mercado central con lo que venden las grandes cadenas de supermercados, es realmente Son diferenciales de hasta un terrible el 1000%. margen de rentabilidad que perdón, tienen. en los supermercados chinos también, si tienen a veces una frutería en la puerta, son carísimos. Pero el markup que se aplica es mucho menor, con el agravante, que en muchos casos son más baratos, con el agravante que las grandes cadenas compran con mejores costos y con mejores precios. Totalmente, Si vas a la cadena de valor de la fruta hortícola, tenés entre el 500 y el 1500% diferencial. En ningún lado Ay, del ¿con ustedes mundo cuánto? se aplica, pero no hay más de No un con esa 500%, un 400%. Pero no pasa por si es chino, si es almacén de barrio, autoservicio o gran cadena. Lo que se está aplicando acá, y todos por igual, y me hago cargo de lo que digo, es que los márgenes son muy altos y la gran responsabilidad, nosotros hemos hecho un estudio con Indecom, con Instituto de Estudios de Consumo Masivo, donde acá quién le pone el cascabel al gato, quién tiene la responsabilidad de esto, si la industria o la cadena de comercialización o los productores. Y prácticamente el 30% de la responsabilidad recae en productores e industria y el otro 70% en toda la cadena de comercialización, que son distribuidores, mayoristas, grandes Ahora, superficies y comercio de proximidad. De ese 70%, los comercios de proximidad tienen una responsabilidad del 6% nada más. Ah, Esos son estudios hechos y avalados y no. Entonces, yo le creo. pero no quita que no sean responsables también. Es decir, hay una responsabilidad. Obvio. Cualquiera que maneja una variable económica, que compra 10 y vende a 12, maneja una variable económica y por ende es formador de precios. lo veo muy Le tranquilo. pregunto a los tres como referentes de la sociedad civil, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se combaten los precios? No, en una situación que tenemos inflación en dólares, como es ahora, si uno toma los parámetros, ¿cuándo se sacó el cepo? 18 de diciembre. Si vos tomás de parámetros de 18 a 18, te vas a dar cuenta que en 3 meses el dólar aumentó por mes 0,70 centavos. Fue acompañando el combustible, quiere decir que el combustible aumentó exactamente igual. Vos tenés el combustible, te aumentó el 15%, el dólar te aumentó exactamente lo mismo y... Es una carrera de nunca acabar, porque entonces después piden de vuelta. Exactamente, el digamos, aumento. acá lo que pasó es que estamos con sueldos del año pasado, con una devaluación y la intermediación y comercialización apostó a un dólar como piso de 16. Y el gobierno viene acompañando, dolarizando de una manera esta situación. La realidad es saber si en marzo, en este mes que va, en marzo, digamos, no va a pasar esto, digamos, que tengamos de vuelta un 3 y un 5% de inflación. La verdad que para febrero, digamos, tenemos casi un 5%. Vos calculás que un trabajador que todavía no recompuso salario, el año pasado, un kit escolar, digamos, los útiles con la mochila, digamos, los compraba en 180 pesos en precios cuidados. Hoy lo tiene que comprar en 400 pesos y no recompuso salario. Un guardapolvo el año pasado, 115 pesos. Hoy un guardapolvo, 245 pesos. Entonces, eso anexado al incremento que ha tenido todos los alimentos. Una lata de tomate no tendría que estar 19 pesos, tendría que estar 10 pesos. Un kilo de asado no tendría que estar 135, tendría que estar 98 pesos. Pero todo el mundo está corriendo atrás de una economía que se va dolarizando y una inflación dolarizada. Pedro, Bueno, Sí, si hoy Pedro. tenemos el dólar a 16 pesos, todos los productos que tienen algún tipo de componente importado se actualizan a 16 pesos. Sí. Y la carrera desenfrenada de aumento de precios de los formadores de precios, que además forma parte de una estructura económica concentrada, oligopólica, tanto en la producción como en la distribución minorista. Cuando se hablaba hace unos días de la ley de defensa de la competencia, de que el gobierno va a incentivar
el tribunal o la Comisión de Defensa de la Competencia, y nosotros vemos cómo, por ejemplo, aquí en la capital federal, avanzan las grandes cadenas en diferentes formatos, en el chico, en el mediano, en el grande, y desaparece el comercio chico, chino o no chino. ¿A dónde apunta ¿Pero dónde eso? ve usted desapareciendo? Yo tengo mi cuadra, tengo Desaparece. en mi barrio tengo 4 o 5 supermercados. Hay un proceso de concentración, no, pero hay un proceso de Pablo, hay concentración. en todo el país. 550 bocas de expendio de las grandes cadenas en las 15 comunas de la capital federal. Hace 5 años había 200. Además, hay que leer los diarios y las revistas económicas cuando analizan las estrategias de crecimiento de las grandes bocas, americanas, francesas y demás, hablan de eso, de avanzar en la eliminación de la competencia, y no hay ninguna herramienta que usa el Estado Nacional ni el de la ciudad para impedirlo. Con lo cual, y además ahora, digo, la eliminación, el reintegro del IVA se va a generar a través del descuento en la tarjeta. ¿A dónde se va a dirigir esa compra? Si las grandes cadenas son las que tienen POSNE y las que pueden admitir tarjeta, el comercio minorista chico que no tiene POSNE va a quedar excluido. ¿Pero cuál no tiene POSNE? Todos tienen POSNE. Bueno, No tal vez tienen era hora de POSNE. que tengan Los POSNE chinos tienen también. POSNE. No tienen POSNE, la mayoría. Penetración, No, casi un 50%. En el gran... Me espera un minuto que lo vamos a Sí, escuchar a cómo no, Fernando cómo no. Aguirre, que él representa también a los supermercados, no los grandes supermercados, sino supermercados entre chicos y medianos, ustedes lo conocen. Él dijo algo que, bueno, que vamos a analizar. Él dijo que la inflación es culpa del gobierno. A ver. La suba del dólar es un precio más de la economía, afecta según el tipo de producto. En algunos casos hay productos que tienen componentes importados, no muchos en alimentos, tal vez más en todo lo que es limpieza, cuidado personal, sí hay más componentes importados, pero bueno, afectará en la incidencia que tienen los costos importados dentro de cada producto. Por otro lado, también influye en el sentido de que la Argentina tiene la particularidad de que exporta sus alimentos. Entonces, el precio de un producto que se exporta tiene que ver con la cotización del dólar, y es lógico, si el dólar sube, afuera se puede vender más caro y en consecuencia internamente también es muy factible que suban los precios. Y nunca en la historia de la humanidad el comercio, no te digo los supermercados, el comercio en general, incluyendo los supermercados, es capaz de generar inflación. Eso no existe. La inflación se genera por otra cuestión, y ayer el presidente lo reconoció. La inflación es un problema generado por el Estado, básicamente por el mal manejo de la moneda. Diferenciar bien lo que es el movimiento de los precios, que un producto sube, que una gran cadena de repente tiene el poder como para subir mucho el precio de un producto. Eso puede suceder. Lo mismo que un gran fabricante también puede exagerar un producto, puede írsele la mano y aumentaron de más. En un mercado normal perdería ventas. En un mercado distorsionado como la Argentina, inflacionario desde hace una década prácticamente, esas cosas pueden suceder. Ahora, eso no es el origen de la inflación. O sea, tenemos que distinguir lo que pueden ser aumentos exagerados, es una cuestión, y lo que es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y constante de todos los precios de la economía. Bueno, es buenísimo el cambio de gobierno porque, a ver, esto obligó a que mucha gente que antes decía que la inflación era culpa de los supermercados, ahora diga que es culpa del gobierno, ¿no? Según de qué lado estás, si sos kirchnerista o sos macrista, ¿no es cierto? Pero a ver, lo que dice Aguirre es la pura verdad. Yo lo vengo diciendo desde que tengo uso de razón. Siempre la culpa de la inflación la tuvo el Estado. En la época de Cristina Kirchner o en la época de Mauricio Macri. Digamos la verdad. Bueno, siempre. Y depende de quién está de qué lado, ahora le echa la culpa al supermercado. Los que antes le echaban la culpa al supermercado, ahora se la echan al gobierno. Y los que antes se le echaban al gobierno, ahora se le echan a los supermercados. Tal vez sea La verdad que compartida, ¿no? mucha Ahí hipocresía, Miguel ¿no? lo veo con ganas de decirte compartida algo. no. Te lo dijo claramente. No, bueno, Perdón, pero Pablo, espera. acá- Cuando a Prat Gay le preguntaron cómo va a ser para evitar que la devaluación se traslade a los precios, Prat dijo, vamos a conversar y vamos a dialogar porque tenemos muy buen diálogo con los formadores de precios o con los supermercados. Finalmente... Es lo mismo que te decía el No otro dan gobierno, te bolilla están a los formadores de mintiendo. precios. Antes te mentían y ahora te Los mienten. formadores de precios no dan bolilla en este sentido, y lo hemos vivido con Moreno, lo hemos vivido con Salas antes de Moreno, lo vivimos con Pero vos Costa sabés y lo que estamos viendo ahora. Antes o ahora, la inflación Pero, es culpa del gobierno. Pablo, acá hay un tema Con Macri concreto. o Cristina El o con 80% de lo que vemos en un supermercado
lo producen 30 compañías multinacionales, 2 de origen argentino y 28 internacionales, todas transnacionales en definitiva. El otro 20% lo producen 10.000 pymes. El 65% de lo que se comercializa, lo comercializan 5 grandes cadenas de supermercados. Entonces, el gobierno tiene una responsabilidad. Yo no ¿Por qué? compro en el Porque supermercado, yo compro en un chino y me aumentan los precios pero igual, concretamente Miguel. el 80% de lo que ves en un chino o en un almacén de barrio lo producen 30 compañías. Hay un nivel de concentración mucho más fuerte de lo que se hablaba, por ejemplo, del caso de medios Está de bien, comunicación o de En combustible. otros países pasa lo mismo, es discutir la nada. Pero misma, porque- pero hay países que tienen ley antimonopolios. En Estados Unidos la ley antimonopolio funciona. En Francia funciona, en Italia funciona y en China funciona. No es que... Pero acá no- la culpa de la inflación para vos, ¿quién la tiene? irresponsabilidad de los empresarios, independientemente de que hacen gobierno anuncios. no, la política monetaria no tiene nada que ver. Convengamos algo, hay política monetaria, hay exceso de emisión, hubo un montón de temas, pero tampoco se generó ni se estimuló a la pequeña y mediana industria para que realmente acceda a mercados y se genere mayor oferta. Ahora, Pablo, Pedro, no se usted puede, tiene no opinión se puede sobre esto, negar, no se puede negar que cuando un Estado renuncia a la intervención en los mercados, como este gobierno ha renunciado, más allá de las declaraciones, la vicepresidenta dijo que los precios tenían que volver a su lugar. No sabemos si era el lugar en la góndola o era el lugar en la economía. Ahora, ¿qué medidas se tomaron para que los precios vuelvan a su lugar? Ninguna. Y doy un dato concreto, más allá de las críticas, la defensa de los modelos de los gobiernos. Hasta noviembre de 2015, los precios de los medicamentos durante el año 2015 habían aumentado el 15%. Porque el gobierno, la Secretaría de Comercio, tenía un control, regulaba, etcétera. A partir del 16 de noviembre, entre esa fecha y el 31 de diciembre, aumentaron un 60%. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior perdió las elecciones, porque se flexibilizaron los controles, Claro. porque sabían que venía una economía de mercado y le dieron al lápiz y corrigieron. ¿Qué hizo el Estado? Hizo un acuerdo con KM y con Silfa diciéndole que tenían que bajar un 5 y un 7%. No hubo ninguna rebaja de ninguna de las dos cámaras y sigue vigente el 60%. Y no solamente eso. Si hoy vamos a las publicaciones especializadas que publican diariamente los aumentos de precios, vamos a ver que cuando corrigen el dólar, ahora 16, mañana aumentan... Pero para vos, Pedro, ¿Estado o supermercado tiene la culpa? No, de los no, pero aumentos? perdón, hablo en este caso de la No, pero industria hablando de farmacéutica. los supermercados. Digo, cuando la intervención del Estado es virtuosa, sirve. Ahora, cuando no es virtuosa, de forma, pero con agrava la intervención situación. virtuosa, igual teníamos 30% de inflación anual. Eso a no ver. es virtuoso. No era Hasta virtuosa, era noviembre del año pasado, intervención, la no era inflación- virtuosa. Era una intervención, pero no virtuosa. Claro, además. No, son Bueno, dos cosas obvio, distintas. no No, era- hay que dejarlo a la vera de Dios ni tampoco hay que pero, Miguel, intervenir mal. No era Pero igual perfecta, teníamos digo. 30% de También inflación, que no es lo ideal. reconozcamos, perdón, reconozcamos lo siguiente, lo que vos decías recién. La concentración económica que se ha dado y no se ha interrumpido en los últimos años, la transnacionalización de los grupos económicos, hacen que tengan más poder que el Estado. O sea, hoy evidentemente, antes de Macri, con Cristina, el poder mayor estaba en la gran concentración económica. Hoy sigue estando, pero además con una diferencia que están dentro de la esfera del gobierno. El ejemplo de la intervención no virtuosa es lo que ocurrió. Hoy el 80% pertenece, de lo que se produce, el 80%, 30 compañías. Esas 30 compañías hace 10 años producían solamente el 46%. O sea que ahí tenés un ejemplo y con una intervención del Estado, que es el gran debate que teníamos con el amigo Moreno. Es decir, que arreglaba con 20 compañías y con 5 cadenas de supermercados. Bueno, sentado ahí, Moreno dijo que era mentira lo de la concentración, que Roberto Navarro lo viene explicando acá capaz muchísimo. Pero- Y el mismo Moreno dijo, no, eso no es verdad. Capaz que ¿Qué estar cosa, que no pensando en existe la Italia. Que no hay concentración. Pero este pico No, no inflacionario que dijo tenemos, eso, sí, te lo juro. este Se lo dijo pico a Roberto en la inflacionario que cara. tenemos es culpa ¿No del estará hablando de gobierno. Italia? Digamos. Pero a ver, Es culpa del porque gobierno. la inflación es verdad que La existe inflación- hace años sostenida en Argentina. Está bien. Ahora, en los últimos 3 meses de que asumió el nuevo gobierno, se disparó. ¿Por qué? Porque Totalmente. el gobierno, Por las medidas que tomó el No, porque gobierno, es obvio. el gobierno le anticipó a estos grandes grupos económicos que manejan el 80% de los alimentos, le anticipó la jugada y por eso todo el mundo acomodó los precios a 16 pesos el dólar. Todo el mundo en la intermediación y en la Bueno, comercialización. que salir Y de un lo atraso siguen cambiario acomodando. no es fácil el tema, tampoco, Silvio, vos lo ahora, sabés. el tema es, ese compromiso que tomó
el gobierno, con estos grupos con los que se llama el Círculo Rojo y todo lo demás, que no quieren volver los precios para atrás. El tema es que si los precios se van a parar a $1 a 16 pesos, que es el miedo que tenemos todos, pues la gente, el trabajador, ya en diciembre no le alcanzaba a comprar los alimentos para su casa. Y hoy tampoco le alcanza porque no hemos recompuesto salario los gremios de industria, no hemos recompuesto salario. Vamos a pedir el 40, el 30, el 35, no sabemos todavía porque no sabemos si en marzo este espiral inflacionario de 70 centavos dólar por mes va a continuar. Pero Silvio, para que quede claro, Además, vos pensás que es culpa del gobierno, no de El los gobierno le empresarios. anticipó, Totalmente. el gobierno le anticipó al Grupo Rojo que iba a plantear esta situación. Entonces se anticiparon, todos dijeron, bueno, no es 13 como nos quisieron hacer, parecía que estaba 13.10, 13.15, 13.50. Ahora, Muchachos, va a perdón, estar el piso todos del los 16. candidatos sabían que iban a tener que devaluar, eso es otra cosa. Bueno, Pero bueno, pero quiero entrar en pero, esa a ver, Hay forma de discusión. comunicarlo, formas y formas de Pero, comunicarlo, a ver, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digo, lo que decía Silvio respecto a este tema de la devaluación y demás. Por supuesto que adelantaron los precios al valor que se anunciaba que iba a haber una devaluación. Siguen incrementándose, pero no hay ninguna medida concreta de detenimiento de eso. Y por otra parte, hoy si la paritaria fueran de un aumento homogéneo del 40%, no recompondrían el aumento que hubo entre noviembre Ni y hablar. enero. Y perdón, Pedro. una última. Y lo trasladaría. Ayer estábamos hablando con trabajadores de la seguridad privada. ¿Saben cuál es el salario básico? Es un rubro 6.800 pesos. Sí. Yo le comentábamos con los trabajadores, ¿cuánto necesitan ustedes para estar a la altura de lo que aumentó el costo de vida? Un aumento del 100%. Las empresas le van a dar un 100% a esos trabajadores, porque estamos arrancando de un nivel salarial, como decíamos recién, promedio que no llega a los 10.000 pesos. Entonces, con el costo, el aumento del costo de vida, con los servicios públicos, con el aumento del gasto escolar, bueno, la situación de los trabajadores, de la clase media, es muy complicada. Pedro, desde el equipo si no hay económico- medidas concretas, Desde ¿no? el equipo económico dicen ellos, no lo digo yo, dice el equipo económico que se está desacelerando la inflación. Claro, ¿Vos cuando lo deja ves de así o no? consumir el argentino, seguro que sí. Pero ¿es verdad o no es Si verdad? mañana no consumimos más carne, la carne va a bajar, etc. Hoy el ancla es la Ahora falta se de va a consumo, producir ¿no? lo que dice Silvio. Va a haber cierre de frigoríficos, suspensión de personal. y O sea, demás. las dos cosas son ciertas. Me parece Está bajando que el consumo y está bajando la inflación. a lo que el problema apunta es esa que, ¿por qué? declaración es a la recesión. ¿Cuánto bajó el salario? Vos tenías un salario en noviembre, fin de octubre, noviembre, promedio $500, promedio. Bajó $200 en función a la Bueno, devaluación pero y todo lo demás. tampoco gastamos todo en dólares. No, Sería pero ridículo bueno, que quieran cobrar todo en pero dólares, ¿no? ellos no están planteando una economía en dólares, porque vos tenés que acomodar tu bolsillo, lo tenés que acomodar en dólares. Cuando te dicen, en la luz te va a venir el 300%, digamos, es porque esa plata antes la salía de las retenciones, salía de la recaudación de las arcas del Estado, y hoy se tiene que salir del sueldo que arreglamos el año pasado del bolsillo del ¿Pero trabajador. en qué quedamos? Si vos estabas a favor de la baja de retenciones. Sí, sí, en la exportación sí, y para la Pero economía regional contradictorio también. con lo que estás diciendo. Pero también, acá para la minería hay un montón de ítems que hacían una gran caja Pero, para acompañar. a eso. Silvio, Bueno, porque recién tu sector está bien, el sector de los demás está mal. No, el mío está bueno, pésimo. pero él habla desde su experiencia. Bueno, pero digo, si vos querés, Ahora, estás a Silvio, favor. Argentina exporta sus alimentos. Esto hace que nuestros salarios, de los que vos hablabas recién, compitan con un salario de un trabajador europeo que gana en euros. Entonces, la quita de las retenciones a la exportación de alimentos, de alguna manera también influye en el aumento de los No, porque precios. nos internos. llevaron de una economía que estaba netamente regulada, controlada, que hemos combatido y que hemos por ahí no ha sido preferente en algunas actividades para que crezca. En el caso nuestro la destruyeron, en la industria de la carne la destruyeron. Digamos, fuimos a una economía que nos pasa a una economía dolarizada, donde la anticipan al sector concentrador, la anticipan cuál es la jugada, sin permitirnos progresivamente a los trabajadores y al pueblo argentino ir acomodando las situaciones del año. Digamos, a vos te aumentan la luz mañana el 300%, no lo podés pagar. En la industria pasa lo mismo, la industria, vos mañana... Pero perdón, vos pedías la quita de retenciones Sí, y en la el carne, permiso sí, para y sí, exportar carne, ¿o y no? sí. Y estás hablando en contra Está de bien, eso. pero ahora. ¿sabe cuánto era en ese momento el ingreso que podía hacer? En ese momento exportábamos el 20%, exportábamos en carne. ¿Y ahora? En este momento exportamos Sí. el 4%. Vos le sacás las retenciones, el 15%, del 4% que exportamos, no es nada. Porque en este momento exportamos 180.000 toneladas, cuando exportábamos 780.000 toneladas. Yo lo que critico menos, ¿por qué nos aplicó la retención cuando exportábamos eso, donde había gran ingreso de capital hacia la Argentina? Digamos,
Hoy, si quisiéramos exportar 780.000 toneladas, como exportábamos hace 6 años atrás, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, no tenemos comprador. No hay comprador. Digamos, Rusia está desplomado. Obviamente. Hay un montón de situaciones distintas al momento en la cual aplicaron políticas reguladoras y controladoras. Y no plantearon plan ganadero de recuperación de stock, no hicieron nada. En el tema de la carne hicieron todo un desastre. Pero bueno, no importa eso. La realidad es que hoy, la gran presión que tiene el trabajador, en función que no podemos recuperar salario, y por eso mismo los gremios de industria y la CGT no estamos planteando porque queremos ver en marzo qué es lo que va a pasar. Porque no podemos salir no puedo yo ir a mi fábrica y decirle, mira, yo pedí un 35%. Cuando el compañero le va a llegar la luz mañana que pagaba 300 pesos, le va a llegar 1.000 pesos. O como a la industria que pagaba 600.000 pesos de luz, hoy paga 1.200.000 y por transportar la luz por los cables de sur y de norte el 400%. Entonces, digamos, la realidad es que los precios se van a reacomodar en marzo en función a todo este incremento de luz, de gas y obviamente a la recomposición del precio que aumenta el ganado en función al acompañamiento del dólar. Bueno, yo le alcanzaba a Silvio un cuadrito que hemos hecho nosotros comparando los valores de la energía eléctrica para el comercio. Cuéntelo. En promedio, para las distintas categorías comerciales, aumentó 440% para los comercios. Para la industria oscila entre el 280 y el 440%. Nosotros tuvimos una reunión hace 10 días con APIME, con la entidad que nuclea. Nos trajeron facturas, gente que pagaba 5.000, empresas pequeñas que pagaban 5.000, tienen que pagar 25.000 pesos. Con lo cual entran en crisis. Y esto no lo dicen las APIME, lo dijo la Unión Industrial hace 15 o 20 días. Están en riesgo 5 o 6.000 empresas PYME, que ellos están hablando de las pymes que son subsidiarias de sus grandes empresas. Pero hay decenas de miles de pymes que no están bajo la órbita de la Unión Industrial, ni de Techín, ni etcétera, que están en mucho mayor riesgo, porque aparte del aumento de las tarifas que se dieron ahora, Aranguren anuncia para julio una revisión tarifaria integral que presupone otro aumento de tarifas. Quieren llevar el megavatio de energía mayorista de 320 a 700 pesos. Y esto es para todo el país. La repercusión del aumento de energía eléctrica se da en todas las provincias argentinas. Sí, el viernes Vidal aumentó la luz en la provincia de Buenos Aires, promedio 170%. ¿Hasta qué nivel llega el aumento para el usuario residencial? Hasta el 350%. Y no pagaban lo que pagábamos generalmente. Ahora, ¿cómo hace si en el interior todos los que pagaban lo mismo que vamos a pagar nosotros ahora en Capital y Gran Buenos Aires? No van a pagar igual, van a pagar mucho más. No, pero estaban pagando igual que lo que pagábamos nosotros. Ahora va a tener un aumento de 100% o algo así. Mira, te voy a señalar cualquier tarifa, un consumo de 800 kilovatios bimestrales en la provincia de Buenos Aires. Pagaba de energía eléctrica 104,88. Ahora paga 469,22. No, está bien, pero ahí había subsidios. Yo me refiero a donde no había subsidios, en Santa Fe, en Córdoba. Pero, a ver, acá... Eso es Buenos Aires. No. La provincia, el interior, EDEN, EDES, EDEA, EDELAP y las cooperativas del interior. Esto es el interior. No es ni de norte ni de sur. Y aquí, a diferencia de lo que pasa con nosotros, el kilovatio, cuando nosotros lo pagábamos 5 centavos, en la provincia lo pagaban 17 centavos. O sea, sobre estos valores está este aumento que ahora se aplica en la provincia, que es responsabilidad de la decisión de aumentar la energía eléctrica mayorista. Pero además, si esto produce esta preocupación, esta situación de gravedad en todas las provincias, con el anuncio de que en julio o agosto hay otro aumento, ¿qué puede pasar? Esta es la pregunta. Miguel, ¿algo para agregar? Bueno, básicamente, un poco para complementar lo que dice Busetti, en el caso de la energía eléctrica es fundamental que se establezcan muy claramente las excepciones y que se incluyan muchos sectores que no están incluidos, entre ellos, por ejemplo, sectores donde no llega la red de gas. Por ejemplo, un supermercado chino gasta mucha electricidad. Entre 4.000 y 5.000 pesos mensuales y ahora va a pasar a entre 15 y 20.000 pesos. Ah, la flauta.
O sea que son... ¿Vos estás proponiendo que haya exenciones en ese tipo de Nosotros casos? lo hemos Tarifa hablado... social no van a pedir los no, chinos. no, pero para todas las pequeñas empresas, sobre todo Claro, las no es lo mismo pymes, que tarifa hay social, 5.000 pero sí pymes un que van a estar muy tratamiento afectadas. Hay muchos sectores que no llega a la red de gas, donde se utiliza mucho más la electricidad. Además, cuando utilizan gas, utilizan el garrafa, que es un 500% ya de por sí más cara que el gas natural. Hay que aplicar las excepciones. Se planteó que se apliquen excepciones, como salió hace 2 años, un poco más de 2 años, en Argas y ENRE había 13 puntos y esos 13 puntos eran muy taxativos y muy claros sobre quiénes estaban exceptuados. La idea es complementar eso con pequeñas y medianas industrias y con pequeños comercios, ¿no? Ahora con la nueva tarifa, ahora sí los van a acusar de apagar las heladeras durante la noche. Es lo último que queremos. Estamos en el chiste fácil. Bueno, un poco de Pero humor. con un Miguel, incremento ¿no? del 400% No va a haber heladera. en los costos. Bueno, hay que No, tener en ni cuenta la- que la economía de un comercio minorista es mucho menor, por supuesto, que la El problema son las pymes, el problema es la industria. Claro, el sector claro. industrial Y la pequeño. industria lo mismo, No nos olvidemos que durante 12 años se la regaló a las grandes compañías la energía. Miguel, le tengo que Sí, decir claro. que la gente está muy desilusionada de que usted no sea chino. Bueno, les hablo en chino, sí, pero no soy chino. ¿Sabés hablar chino? Hablo bastante, sí. Sí, hace muchos años que estoy con la comunidad Ah, china. la flauta. Bueno, muy bien. Bueno, a los tres muchas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con este tema porque no va a terminar en poco tiempo, la Ojalá verdad. que sí, ¿no? No lo creo. Veremos qué pasa. Bien. Ahora el tiempo. El tiempo con Javier Torrente.